¿Sabías que, en lo más profundo de tu ser, ya posees el poder de sanar no solo tu cuerpo, sino también tu alma? Pero, con el paso del tiempo, ese poder ha quedado cubierto por capas de ruido, distracciones y las exigencias del mundo moderno. Sin embargo, lo has olvidado, no porque carezcas de la capacidad, sino porque has desconectado de tu esencia. Este video no solo te revelará 8 técnicas ancestrales de autosanación, te llevará de la mano en un viaje transformador hacia los secretos mejor guardados por las mentes más sabias de la historia. Sabidurías que no solo alivian dolencias físicas, sino que tienen el potencial de reconfigurar completamente quién eres. Piensa por un momento, ¿cómo sería despertar cada mañana lleno de energía, sin las cargas de la ansiedad y el estrés? Sentir que no solo vives el día a día, sino que estás profundamente conectado con la naturaleza, con el propósito de tu existencia y con tu ser más auténtico. Este no es simplemente un compendio de consejos o técnicas. Es una llave dorada que abre la puerta a un conocimiento milenario, un conocimiento que ha permanecido oculto, esperando ser encontrado por aquellos valientes que están listos para ir más allá de lo superficial y transformar su vida desde las raíces. En el estoicismo, Marco Aurelio decía, el poder para una vida tranquila está dentro de ti. Y eso es precisamente lo que descubrirás aquí, como ese poder interior, que siempre ha sido tuyo, es la fuente de tu autosanación. Estas técnicas son más que simples herramientas para el bienestar, son pilares que te ayudarán a restablecer el equilibrio entre tu mente, cuerpo y espíritu. El budismo nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero que la forma en que respondemos a él es lo que define nuestra experiencia de vida. Así como el loto florece en aguas fangosas, tú también puedes encontrar paz, sanación y sabiduría en medio de los desafíos que enfrentas. Cada técnica que estás a punto de aprender te recordará algo esencial. No sigas buscando fuera lo que ya tienes dentro. A menudo, miramos hacia afuera, esperando que el mundo nos ofrezca respuestas, cuando en realidad, el mayor maestro que jamás conoceremos reside en nuestro interior. Este video te desafiará a soltar viejas creencias, a romper con ideas preconcebidas sobre lo que significa sanar y a reconectar con tu capacidad innata de autocuración. Imagínate, por un instante, un jardín en calma, donde cada planta crece a su ritmo, en perfecta armonía con el entorno. Eso es lo que esta sabiduría milenaria puede hacer por ti, ayudarte a cultivar tu vida con propósito, balance y paz interior. Solo necesitas dar el primer paso. Así que, ¿te atreves a iniciar este viaje hacia la sanación profunda? Porque lo que aprenderás aquí no solo transformará tu salud, cambiará la forma en que experimentas el mundo. Quédate hasta el final, porque lo que te espera no es solo un cambio en tu bienestar físico, es una transformación de tu vida, de tu ser. En primer lugar, hablaremos de la respiración consciente. Imagina que estás en medio de un día agitado. Has pasado horas frente a la pantalla, los correos electrónicos siguen llegando, tu teléfono no deja de sonar y sientes que no puedes respirar con facilidad. La presión en tu pecho parece aumentar con cada minuto que pasa, pero no hay tiempo para detenerse. El ritmo frenético te arrastra como una corriente de agua que no puedes controlar. Y así sigues, día tras día, sintiendo que el estrés se acumula en tu cuerpo, afectando tu salud y robándote la paz. Eso le sucedía a Laura, una mujer que, como muchos de nosotros, vivía atrapada en la rutina del mundo moderno. Laura era exitosa en su carrera, pero con cada logro profesional, sentía que perdía algo más importante, su bienestar. Cada mañana se levantaba agotada, aunque había dormido las horas suficientes. Su mente nunca descansaba, y con el tiempo, esa sensación de fatiga crónica se convirtió en problemas más graves. Dolores de cabeza constantes, tensión en los hombros, ansiedad y dificultades para conciliar el sueño. Hasta que un día, por recomendación de una amiga, Laura asistió a una clase de yoga. Nunca había sido una persona muy inclinada a prácticas como la meditación o el yoga, pero ya no sabía qué más hacer. Durante esa clase, la instructora habló de la respiración consciente, algo que a Laura le pareció casi trivial al principio. Todos respiramos, ¿qué tiene de especial?, pensó. Pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada. La instructora les pidió que cerraran los ojos y se concentraran solo en su respiración. Inhalen profundamente por la nariz, llenen sus pulmones y permitan que su abdomen se expanda. Luego, exhalen lentamente por la boca, dejando salir todo el aire y con él, cualquier tensión que sientan. Al principio, Laura sintió que su mente seguía corriendo, saltando de un pensamiento a otro, inquieta. Pero poco a poco, al poner atención en su respiración, algo cambió. Notó que el ritmo de su corazón comenzó a disminuir, su cuerpo se relajaba y, por primera vez en mucho tiempo, experimentaba una sensación de calma.
Laura aprendió que la respiración consciente no es solo una herramienta para calmarse momentáneamente. Es una práctica ancestral, utilizada durante siglos en culturas como la India y la China, que trata a la respiración como el puente entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Era algo más profundo de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de respirar para sobrevivir, sino de hacerlo de manera que la vida dentro de ella pudiera fluir con libertad. Esta técnica consiste en inhalar profundamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se ensanche, y exhalar lentamente por la boca. Este proceso asegura que los pulmones se llenen por completo, mejorando el intercambio de oxígeno y optimizando la oxigenación de las células. Más allá de sus beneficios físicos, la respiración consciente también influye positivamente en nuestro bienestar mental y emocional. Al enfocarnos en el ritmo y la profundidad de cada respiración, somos capaces de calmar la mente y disminuir el ruido interno que, a menudo, nos distrae y provoca ansiedad. De hecho, muchas técnicas de meditación comienzan con el enfoque en la respiración, ya que es un método efectivo para mantenerse en el momento presente y evitar que la mente divague entre recuerdos del pasado o preocupaciones sobre lo que vendrá. Una técnica común en la respiración consciente es la respiración diafragmática, que implica inhalar profundamente desde el abdomen en lugar del pecho. Esto permite que los pulmones se expandan por completo, maximizando la cantidad de oxígeno que el cuerpo absorbe. Otra técnica ampliamente utilizada es la respiración alternada por las fosas nasales, popular en el yoga. Esta práctica ayuda a equilibrar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, generando una sensación de calma y mayor claridad mental. Con el tiempo, Laura incorporó la respiración consciente en su día a día. Cada mañana, en lugar de revisar su teléfono apenas abrir los ojos, dedicaba 5 minutos a centrarse en su respiración. Hacía lo mismo cuando sentía que la ansiedad comenzaba a invadirla en el trabajo, o cuando algo no salía como esperaba. Cada inhalación profunda era una oportunidad para resetear su sistema nervioso, activando el sistema parasimpático, el responsable de la relajación y la regeneración del cuerpo. Con cada práctica, Laura se sintió más conectada con su ser interior. Las cosas que antes la estresaban tanto comenzaron a tener menos poder sobre ella. No era que el trabajo o las responsabilidades desaparecieran, sino que ella ya no respondía a ellas desde el estrés constante. El cuerpo y la mente, antes cargados de tensiones y preocupaciones, comenzaron a encontrar equilibrio. La clave, según aprendió, era simple: convertir la respiración en un acto consciente. Cuando antes su respiración era rápida y superficial en momentos de estrés, ahora era profunda y controlada, lo que le daba la capacidad de calmarse en situaciones difíciles. Descubrió que, al estar consciente de su respiración, podía controlar sus emociones en lugar de ser controlada por ellas. Esta transformación no fue un truco mágico ni instantáneo, pero fue real. Los beneficios que había leído empezaron a manifestarse: una presión arterial más baja, menos episodios de insomnio y una sensación de bienestar que no recordaba haber sentido en años. La historia de Laura es la de muchos de nosotros. Vivimos atrapados en un ciclo de estrés que parece no tener fin, pero la respiración consciente nos recuerda algo fundamental: el poder de sanar y equilibrar nuestra vida está siempre presente dentro de nosotros. Es como los antiguos sabios decían: el control de la mente comienza con el control de la respiración. A través de esta técnica, podemos regresar al presente, reducir el ruido mental y encontrar serenidad, incluso en medio del caos. Y ahora, te toca a ti. Imagina que, con solo unos minutos de práctica diaria, puedes empezar a transformar cómo te sientes, cómo piensas y cómo vives. ¿Te atreves a intentarlo? Porque tal vez, al igual que Laura, descubrirás que la verdadera paz no está en cambiar lo que te rodea, sino en cambiar la forma en que respiras y te relacionas con tu mundo interior. El segundo punto es la meditación. Imagina a Juan, un hombre que, como muchos de nosotros, vive atrapado en el ritmo acelerado de la vida moderna. Cada mañana comienza su día ya con la mente llena de preocupaciones: el trabajo, las cuentas por pagar, la familia. No importa qué haga, parece que su mente nunca se detiene. A lo largo del día, su cabeza está llena de pensamientos constantes, saltando de un problema a otro, lo que los budistas llaman mente de mono. Esta sobrecarga mental lo agota y su ansiedad crece, dejándolo sin energía ni paz interior. Un día, mientras hablaba con un amigo, este le sugirió algo sencillo, pero poderoso: ¿has probado la meditación? Ayuda a calmar la mente. Al principio, Juan se mostró escéptico. No tengo tiempo para sentarme en silencio, pensó. Pero su curiosidad lo llevó a investigar más sobre esta práctica milenaria, utilizada desde hace siglos en tradiciones como el budismo, el hinduismo y el cristianismo. Descubrió que la meditación no solo es un camino espiritual,
sino también una herramienta para encontrar paz interior, claridad mental y bienestar en medio del caos diario. En el ámbito físico, la meditación produce cambios significativos en el cuerpo. Al disminuir la cantidad de cortisol y otras hormonas relacionadas con el estrés, esta práctica contribuye a equilibrar el sistema inmunológico, reducir la inflamación y favorecer la salud del corazón. Además, estudios han demostrado que la meditación constante puede incrementar la densidad de la materia gris en el cerebro, particularmente en zonas vinculadas a la memoria, el aprendizaje y la capacidad de empatizar. Este hecho sugiere que la meditación no solo aporta beneficios emocionales y mentales, sino también a nivel neurológico. No obstante, quizá lo más transformador de la meditación es su capacidad para modificar nuestra relación con nosotros mismos y con el entorno. A medida que profundizamos en esta práctica, desarrollamos una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, lo que nos permite afrontar las situaciones de la vida con mayor lucidez y menos reacciones emocionales. En lugar de actuar impulsivamente ante los retos y conflictos, la meditación nos enseña a hacer una pausa, observar y luego actuar de manera más consciente y compasiva. Finalmente, la meditación también influye profundamente en nuestra espiritualidad, sin importar si practicamos alguna religión o no. Para muchas personas, meditar se convierte en un camino hacia una comprensión más profunda de la conciencia y en una forma de sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Esta sensación de interrelación es lo que muchas tradiciones espirituales consideran la clave de la paz interior y la iluminación. Decidido a probar algo nuevo, Juan comenzó con la meditación de atención plena, conocida como mindfulness. Se sentó en su sala, cerró los ojos y centró su atención en su respiración. Al principio, le resultaba difícil. Su mente divagaba constantemente, pensaba en el trabajo, en las tareas pendientes, en sus preocupaciones. Pero poco a poco, comenzó a notar un cambio. No se trataba de eliminar esos pensamientos, sino de observarlos sin juzgarlos, dejándolos ir, como hojas llevadas por el viento. Con el tiempo, Juan aprendió que, a través de la práctica diaria, podía hacer algo increíble, aceptar el momento presente sin luchar contra él. Al practicar mindfulness, dejó de preocuparse tanto por el futuro o de lamentarse por el pasado. Aprendió a vivir en el aquí y ahora, lo que redujo significativamente su ansiedad. En lugar de estar atrapado en la tormenta de sus pensamientos, se convirtió en un observador, permitiendo que esos pensamientos fluyeran sin aferrarse a ellos. A medida que profundizaba en la meditación, también descubrió otra técnica, la meditación trascendental. Esta forma de meditación implicaba repetir un mantra en silencio. Era una palabra sencilla, pero la repetición constante tenía un efecto calmante en su mente. Cada vez que su mente intentaba divagar, volvía al mantra, como si fuera un ancla que lo mantenía firme en la calma. Los beneficios no tardaron en llegar. Su sueño mejoró, su presión arterial comenzó a estabilizarse y, lo más importante, experimentó una profunda paz que no había sentido en mucho tiempo. La experiencia de Juan no es única. La meditación, practicada en diversas formas en culturas de todo el mundo, nos ofrece un refugio de paz en medio del caos cotidiano. Nos permite entrenar la mente para que se enfoque en el presente, nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, y nos conecta con nuestra esencia interior. Es un recordatorio constante de que, aunque no podamos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Al igual que Juan, todos enfrentamos desafíos, preocupaciones y una mente que nunca se detiene. Pero la meditación nos enseña que no tenemos que dejarnos arrastrar por esa corriente interminable de pensamientos. Podemos detenernos, respirar y encontrar paz en el momento presente. Quizás, como él, lo que necesitamos es simplemente dar el primer paso hacia la calma interior y descubrir que, en medio de la agitación, la serenidad siempre ha estado a nuestro alcance. Así que, la próxima vez que sientas que tu mente te sobrepasa, recuerda que solo necesitas unos minutos de silencio, atención y respiración. Quizás ese pequeño acto pueda marcar la diferencia entre una vida dominada por el estrés o una vida vivida con conciencia, calma y propósito. El tercer punto es la alimentación curativa. Imagina por un momento a Laura, una joven profesional que vive en una ciudad donde el ritmo de vida es acelerado. Desde que sale de casa por la mañana, su día está lleno de actividades, reuniones y responsabilidades. Para ella, la comida es algo que pasa rápido, entre correos y llamadas. Su desayuno muchas veces consiste en un café con algo rápido, y el almuerzo no es más que una pausa obligada entre tantas tareas. Laura no se detiene a pensar mucho en lo que come, siempre y cuando cumpla su función, darle energía para seguir adelante. Un día, después de meses de sentirse cansada, ansiosa y con problemas digestivos recurrentes, Laura decidió buscar ayuda.
Fue entonces cuando un amigo le recomendó explorar las prácticas de la alimentación curativa. Al principio, le pareció un concepto extraño, pero conforme fue aprendiendo, entendió que la comida podría ser algo más que una necesidad biológica. Podría convertirse en una herramienta de sanación, tanto para su cuerpo como para su mente y espíritu. Laura comenzó a investigar sobre la Ayurveda y la medicina tradicional china, dos disciplinas milenarias que ven los alimentos como mucho más que simples nutrientes. En estas tradiciones, cada alimento tiene una energía particular que puede equilibrar o desajustar las fuerzas internas del cuerpo. No es solo lo que comes, sino cómo y por qué lo haces. El Ayurveda, por ejemplo, la ayudó a descubrir que su dosa, su constitución única, necesitaba ciertos alimentos para mantener el equilibrio. Mientras que antes pensaba que la comida era universal, aprendió que lo que es saludable para una persona puede no serlo tanto para otra. Lo que para alguien es reparador, para ella podría ser una fuente de malestar. Laura empezó a adaptar su alimentación según las recomendaciones para su dosa, integrando especias como la cúrcuma para desinflamar su cuerpo, y alimentos frescos que apoyaran su digestión y energía. Pero más allá de los alimentos que elegía, lo que realmente transformó su vida fue la manera en la que los comía. La alimentación curativa le enseñó a comer de manera consciente. Laura, que antes comía mientras trabajaba o revisaba el celular, empezó a reservarse unos minutos para disfrutar de sus comidas con plena atención. Prestaba atención a cada sabor, textura y al efecto que tenía cada bocado en su cuerpo. Comer de manera consciente no solo mejoró su digestión, sino que también le permitió reconectar con su cuerpo de una forma que nunca antes había experimentado. Ahora, la comida no solo era una fuente de energía, sino una medicina para su bienestar. Sus problemas digestivos disminuyeron, y su energía volvió a fluir. Laura comprendió que, al desacelerar y conectar con lo que consumía, también estaba sanando partes de sí misma que ni siquiera sabía que estaban dañadas. La historia de Laura refleja cómo muchas veces nos desconectamos de lo más esencial en nuestro día a día, lo que entra en nuestro cuerpo. En la antigüedad, la alimentación curativa no solo se veía como una forma de sobrevivir, sino como una herramienta poderosa para equilibrar y curar, tanto física como espiritualmente. Comemos con prisa, sin ser conscientes de los efectos que tiene en nosotros, pero cuando recuperamos esa conciencia, transformamos no solo nuestra salud, sino nuestra vida entera. Hoy, Laura sigue aplicando esos principios y ha aprendido que no se trata solo de llenar el tanque, sino de alimentar su cuerpo con respeto y atención. Ahora vive con más energía, libre de ansiedad, y con una profunda gratitud por el poder sanador que siempre estuvo a su alcance, pero que antes no había visto. Tal vez, como Laura, muchos de nosotros hemos olvidado que cada elección que hacemos con lo que comemos puede ser una oportunidad para sanar. ¿Te atreves a detenerte, respirar y comenzar a ver tu alimentación como algo sagrado? Puede que en ese simple acto esté el secreto de una vida más equilibrada, llena de energía y bienestar. El siguiente punto es el agua. Carla había llevado una vida moderna y agitada en la ciudad. Su día empezaba temprano, con una taza de café fuerte que le daba el impulso necesario para enfrentarse al ajetreo diario. Entre el trabajo, el tráfico y las responsabilidades del hogar, rara vez se detenía a pensar en algo tan básico como el agua. Claro, la bebía cuando tenía sed, pero no le daba mucha importancia más allá de calmar esa necesidad inmediata. Para ella, el agua era simplemente eso, un recurso para mantenerse hidratada. Sin embargo, todo cambió cuando, después de meses sintiéndose agotada, con la piel seca y una constante sensación de cansancio mental, Carla decidió que algo debía cambiar. Un amigo le sugirió explorar prácticas de bienestar más antiguas, y fue entonces cuando se topó con algo que la sorprendió. El agua, ese recurso que siempre había estado frente a ella, podía ser mucho más que una simple bebida. Carla comenzó a leer sobre civilizaciones antiguas y cómo el agua había sido venerada durante milenios, no solo por su capacidad para calmar la sed, sino por su poder para purificar, renovar y sanar. Descubrió que los griegos, por ejemplo, veían el agua como algo sagrado, un elemento utilizado en rituales antes de entrar en los templos. En el cristianismo, el bautismo simbolizaba el renacimiento a través del agua, una limpieza de impurezas físicas y espirituales. Intrigada por estas historias, Carla investigó cómo diferentes culturas habían usado el agua como una herramienta de sanación. Descubrió la hidroterapia, una práctica que había existido desde las antiguas civilizaciones egipcia y romana. Se enteró de que los romanos, famosos por sus baños termales, no solo disfrutaban del agua caliente para relajarse, sino que también comprendían sus beneficios curativos. El agua caliente ayudaba a relajar los músculos, reducir el dolor en las articulaciones y mejorar la circulación. Además,
El agua fría estimulaba el sistema inmunológico y reducía la inflamación. Otro punto importante acerca del poder sanador del agua es su habilidad para fortalecer nuestra conexión con el entorno natural y revitalizar nuestra energía vital. Estar en contacto con cuerpos de agua naturales, como ríos, océanos o lagos, ha sido valorado desde tiempos ancestrales como una manera de reconectar con la tierra y restaurar el equilibrio tanto físico como mental. Algo tan sencillo como sumergirse en agua fresca o caminar descalzo por la ribera de un río puede generar un impacto profundo en nuestras emociones, permitiéndonos soltar tensiones, aliviar el estrés y renovar nuestra vitalidad interior. El uso del agua como medio de purificación también abarca prácticas como los baños de vapor y las saunas, donde se combina el calor con el agua para favorecer la eliminación de toxinas a través del sudor. Estos baños no solo ayudan a desintoxicar el organismo, sino que también mejoran la circulación sanguínea, relajan los músculos y limpian la piel. En diversas culturas indígenas, los baños de vapor, como los temazcales en México, forman parte de rituales destinados a la sanación tanto física como espiritual, en los cuales el calor y el agua trabajan en conjunto para limpiar el cuerpo y la mente. Además de sus efectos físicos, el agua posee un poder emocional y espiritual que no debe pasarse por alto. Muchas personas sienten una profunda sensación de calma y renovación cuando están cerca del agua o la incorporan en sus rituales diarios. Esto puede estar relacionado con la capacidad del agua para absorber y liberar energía. El sonido del agua en movimiento, ya sea de una cascada o de las olas del mar, tiene un impacto relajante sobre la mente, ayudando a aliviar la ansiedad y mejorar el enfoque. De hecho, varios estudios han mostrado que el sonido del agua tiene un efecto positivo en el cerebro, ayudando a regular los ritmos cerebrales y favoreciendo un estado de relajación profunda. Un día, después de una semana particularmente estresante, Carla decidió probar los beneficios del agua por sí misma. Llenó la bañera con agua caliente, encendió unas velas y se sumergió lentamente. Mientras se relajaba, recordaba las historias que había leído sobre las personas de antiguas civilizaciones que creían en el poder purificador del agua. El calor comenzó a calmar sus músculos tensos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar profundamente. Cuando salió del baño, no solo se sintió más ligera físicamente, sino que también experimentó una renovada claridad mental. A partir de ese día, Carla integró el agua en su vida de una manera más consciente. Se interesó por el Ayurveda y adoptó la práctica de beber agua tibia por la mañana, algo que según esta tradición ayuda a limpiar el sistema digestivo y eliminar toxinas. Dejó atrás el café matutino y, en su lugar, tomó su vaso de agua tibia, sintiendo que este pequeño cambio despertaba su cuerpo de una manera mucho más suave y equilibrada. No solo modificó su rutina matutina, comenzó también a caminar descalza sobre el césped después de la lluvia, siguiendo una práctica conocida como earthing o conexión a tierra. Sentía como sus pies se conectaban con la energía de la tierra, y con cada paso, experimentaba una sensación de paz y conexión. Este simple acto le proporcionaba una tranquilidad que antes creía inalcanzable en la vida urbana. Con el tiempo, Carla empezó a ver el agua de una forma completamente diferente. Ya no la consideraba solo un recurso para saciar la sed, sino una herramienta de autosanación. Descubrió que el agua no solo tenía el poder de limpiar su piel y su sistema digestivo, sino también de purificar su mente. Le ayudaba a liberar las tensiones del día y a reconectar con su ser más profundo. Carla, como muchas otras personas, había pasado gran parte de su vida subestimando el poder del agua. Pero al aprender a utilizarla de manera más consciente, encontró una nueva forma de sanar y renovar su bienestar. Así como el agua fluía en armonía con la naturaleza, Carla encontró en este simple elemento una manera de armonizarse consigo misma. Tal vez tú también, como Carla, habías ignorado la verdadera capacidad del agua. Ahora es tu turno de descubrir su poder. El punto número 5. El ejercicio físico revitalizante. Hace unos años, me encontraba en un estado de agotamiento constante. Trabajaba largas horas. Mis pensamientos no paraban y mi cuerpo me pedía a gritos un respiro. Sentía que el estrés se había vuelto parte de mí, como si lo cargara a cada paso. En un intento por recuperar mi energía, probé varias rutinas de ejercicio. Salía a correr, iba al gimnasio, hacía deportes, pero por más que lo intentaba, no encontraba esa sensación de bienestar que solía tener. Al contrario, cada vez me sentía más cansado y menos conectado conmigo mismo. Sabía que algo me faltaba, pero no lograba identificar qué era. Un día, durante una conversación con un amigo que siempre parecía estar en equilibrio, me habló de la importancia del movimiento consciente, de cómo ciertas prácticas ancestrales no solo fortalecen el cuerpo, sino que también ayudan a calmar la mente y revitalizar el espíritu. Me contó que en muchas culturas,
El ejercicio físico no se veía solo como una forma de mantenerse en forma, sino como una herramienta de autosanación profunda, una manera de alinear cuerpo, mente y alma. Fue en ese momento cuando me sugirió algo que cambiaría mi vida para siempre: el yoga. Decidí darle una oportunidad, aunque debo admitir que al principio me mostré escéptico. Siempre había pensado que el yoga era simplemente estiramientos y posturas complejas, pero lo que descubrí fue mucho más profundo. Recuerdo mi primera clase como si hubiera sido ayer. Entré en un pequeño estudio lleno de tranquilidad, con un aroma suave a incienso flotando en el aire. El instructor nos pidió que nos sentáramos en silencio y simplemente observáramos nuestra respiración. Eso ya me pareció un desafío. Estaba tan acostumbrado a ir de un lado a otro, que nunca había prestado atención a algo tan sencillo como respirar. A lo largo de la clase, aprendí que el yoga no solo consistía en posturas físicas, sino que también implicaba un enfoque profundo en la respiración y la conexión con uno mismo. Mientras me movía lentamente de una postura a otra, noté cómo mi mente, tan acostumbrada a divagar entre el pasado y el futuro, comenzaba a aquietarse. Sentía cada músculo, cada estiramiento, cada inhalación como si fuera una invitación a estar presente, a vivir en el ahora. Las posturas no siempre eran fáciles, pero el yoga me enseñó algo que había olvidado: a no competir conmigo mismo, a respetar mis límites y a escuchar lo que mi cuerpo necesitaba. Con el tiempo, el yoga se convirtió en parte de mi vida diaria. Ya no era solo una actividad física, se había transformado en una práctica de sanación. Noté cómo, poco a poco, mi estrés comenzaba a desvanecerse. Dormía mejor, tenía más claridad mental y, sobre todo, experimentaba una paz interior que nunca antes había conocido. Fue como si el yoga me hubiera ayudado a desbloquear una energía que llevaba años acumulada en mi interior. No era solo mi cuerpo el que se fortalecía, sino también mi mente y mi espíritu. Inspirado por esta experiencia, mi curiosidad me llevó a explorar otras prácticas de movimiento consciente. Fue entonces cuando descubrí el Tai Chi, una antigua forma de arte marcial chino que se centraba en el flujo de energía interna, o Yi. Recuerdo mi primera sesión de Tai Chi en un parque al amanecer, con un grupo de personas moviéndose lenta y armoniosamente bajo el cielo azul. Los movimientos eran suaves, casi como un baile con el viento. Mientras movía mis manos y pies de manera lenta y controlada, sentía como mi cuerpo se llenaba de una energía sutil pero poderosa. No se trataba solo de moverme físicamente, sino de sentir cómo esa energía fluía a través de mí. El Tai Chi me enseñó algo profundo: la importancia de la armonía y el equilibrio no solo en el cuerpo, sino también en la vida. Con cada movimiento, con cada respiración, aprendí a liberar tensiones que ni siquiera sabía que cargaba. Después de cada práctica, me sentía renovado, como si hubiera restablecido el flujo de energía en mi cuerpo y mente. Fue una experiencia transformadora. En paralelo, descubrí el Qigong, otra práctica china que se enfocaba en la respiración y en movimientos lentos para fortalecer el sistema inmunológico y revitalizar el cuerpo. Mientras practicaba, podía sentir cómo cada respiración profunda llenaba mi cuerpo de vitalidad, como cada movimiento coordinado me ayudaba a despejar la mente y a conectar con mi esencia más profunda. El Qigong, al igual que el Tai Chi, me enseñó la importancia de mover el cuerpo para mantener el equilibrio interno. Comprendí que el estancamiento de la energía puede llevar a enfermedades físicas y emocionales, y que el movimiento era la clave para mantener mi bienestar. A lo largo de esta transformación, no solo experimenté prácticas milenarias, sino que también me reconecté con actividades simples que, aunque comunes, pueden tener un impacto revitalizante si las hacemos con plena conciencia. Empecé a caminar más a menudo, no con la intención de ejercitarme de manera intensa, sino con el simple objetivo de sentir mis pasos, de observar mi respiración y de estar presente en el momento. Caminaba por parques, senderos y playas, disfrutando de la paz que solo la naturaleza podía ofrecerme. En lugar de correr hacia ninguna parte, aprendí a disfrutar de la lentitud, a escuchar a mi cuerpo y a moverme con amabilidad hacia mí mismo. A través de estos ejercicios físicos revitalizantes, comprendí que no se trata solo de fortalecer los músculos o de lograr una mejor condición física. Se trata de algo mucho más profundo, un acto de amor propio. Moverse conscientemente, ya sea a través del yoga, el Tai Chi, el Qigong o simplemente caminando, me enseñó a reconectar con mi cuerpo, a respetar sus ritmos y a liberar las tensiones que acumulamos en el día a día. Hoy, cada vez que salgo a caminar, cada vez que me coloco en la esterilla de yoga o practico Tai Chi bajo el sol, recuerdo lo lejos que he llegado. Recuerdo que el movimiento es vida, y que a través de estos ejercicios no solo me cuido físicamente, sino que también encuentro el equilibrio, la paz y la claridad mental que tanto anhelaba. Pasemos al punto 6, las plantas medicinales.
Recuerdo el día en que mi abuela me contó por primera vez acerca del poder curativo de las plantas. Yo era solo un niño, y cada vez que me dolía la garganta o me sentía débil, en lugar de ir a la farmacia, ella me preparaba una infusión de hierbas que había recogido del jardín. Todo lo que necesitas está en la naturaleza, solía decirme mientras hervía hojas y raíces en una pequeña olla de barro. Nunca entendí del todo el significado de sus palabras hasta que crecí, pero en esos momentos, parecía que sus remedios siempre funcionaban. Era como si las plantas que utilizaba estuvieran cargadas de una sabiduría antigua, una que la ciencia moderna aún no lograba comprender del todo. En el caso de mi abuela, ella había aprendido el uso de plantas medicinales de su madre, quien a su vez había heredado ese conocimiento de las generaciones anteriores. En su pequeña aldea, las plantas no solo eran vistas como alimento, sino como medicinas naturales capaces de sanar tanto el cuerpo como el espíritu. Cada planta tenía un propósito, un poder especial que, si se usaba correctamente, podía aliviar dolores, reducir la fiebre o calmar la ansiedad. Esa tradición era, de hecho, parte de una sabiduría que muchas culturas alrededor del mundo habían practicado durante siglos. Mi experiencia con las plantas medicinales no era única. Al igual que en mi familia, muchas otras personas a lo largo de la historia habían encontrado en las plantas la clave para su bienestar. Tomemos como ejemplo a Wang, un agricultor en las montañas de China que, después de años de trabajo duro, comenzó a sufrir de agotamiento físico. En lugar de recurrir a medicamentos industriales, acudió a un médico tradicional de su pueblo, quien le recetó una mezcla de ginseng y té verde. Wang bebió esta infusión todos los días, y en cuestión de semanas, notó un cambio. Se sentía más enérgico, su fatiga disminuía, y además, su ánimo mejoraba considerablemente. Para él, el ginseng y el té verde no eran simples bebidas, sino una fuente de vitalidad que lo ayudaba a restaurar el equilibrio en su cuerpo y mente. Wang no sabía entonces que, según la medicina tradicional china, las plantas como el ginseng se usaban para restaurar el flujo de energía vital, conocido como Yi. En esa tradición, cuando el Yi se bloqueaba o se debilitaba, surgían enfermedades y desequilibrios en el cuerpo. Las hierbas y plantas medicinales no eran solo remedios temporales, sino herramientas para corregir esos desequilibrios y fortalecer los órganos internos. Al tomar su infusión diaria, Wang no solo estaba ayudando a su cuerpo a recuperar energía, sino que también estaba manteniendo el flujo de Su Yi en armonía, algo fundamental para prevenir futuros malestares. Otra historia que siempre me ha inspirado es la de Asa, una joven madre en la India que sufría de dolor crónico en las articulaciones. Asa había probado varias opciones para calmar su dolor, desde medicamentos modernos hasta terapias alternativas, pero ninguna le ofrecía un alivio duradero. Fue su abuela quien le sugirió que probara el Ayurveda, una antigua tradición medicinal que ve a las plantas como poderosos sanadores. Desesperada, Asa decidió intentarlo y comenzó a tomar cúrcuma y jengibre en su dieta diaria. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar los cambios. Su dolor disminuía y su cuerpo parecía responder positivamente a las propiedades antiinflamatorias de las hierbas que consumía. Asa estaba descubriendo lo que generaciones antes que ella ya sabían. El Ayurveda no se centraba solo en tratar los síntomas, sino en restaurar el equilibrio natural del cuerpo. Según esta tradición, cada persona tenía una constitución única, determinada por la combinación de los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Las plantas medicinales se utilizaban no solo para aliviar los dolores, sino para equilibrar estos elementos en el cuerpo, lo que llevaba a una sanación más profunda y duradera. Así como Asa, muchas personas en todo el mundo habían redescubierto el poder de las plantas para tratar dolencias y mejorar su calidad de vida. Y es que la cúrcuma, el jengibre, la ashwagandha y tantas otras hierbas no eran simplemente ingredientes para una comida sabrosa, eran medicinas poderosas que ayudaban a la gente a sanar desde adentro. Recuerdo un momento, cuando años después de haber dejado atrás la infancia, decidí explorar por mí mismo el poder de las plantas. Me encontraba en un periodo de mucho estrés, y por recomendación de un amigo, comencé a beber té de ashwagandha, una planta utilizada en el Ayurveda para combatir el estrés y mejorar la inmunidad. Al principio, no noté grandes cambios, pero con el tiempo, me di cuenta de que mis niveles de ansiedad comenzaban a disminuir. No era una solución instantánea, pero poco a poco, el estrés se hacía más manejable, y mi energía parecía estar restaurándose. Fue en ese momento cuando comprendí realmente lo que mi abuela intentaba enseñarme tantos años atrás. Las plantas tienen una sabiduría natural que, cuando aprendemos a utilizarlas, pueden convertirse en aliadas poderosas en nuestro camino hacia la sanación. Las historias de Wang, Asa y la mía no son excepciones. Desde tiempos inmemoriales, las plantas medicinales han ocupado un lugar central en las tradiciones curativas de todo el mundo. En la medicina tradicional china,
En el Ayurveda y en las prácticas de los pueblos indígenas, las plantas no solo eran una opción, eran la primera y más confiable línea de defensa contra la enfermedad y el desequilibrio. Hoy, aunque la medicina moderna ha hecho avances increíbles, el uso de plantas medicinales sigue siendo una herramienta valiosa que nos recuerda que, muchas veces, la naturaleza tiene las respuestas que buscamos. En el punto 7 hablaremos de la importancia de los sonidos. Recuerdo una experiencia que me hizo comprender el verdadero poder del sonido. Fue hace unos años, durante un retiro de meditación en las montañas, cuando escuché por primera vez el sonido de un cuenco tibetano resonar en una habitación silenciosa. El maestro, un monje budista, sostenía el cuenco con calma y lo hacía vibrar con una pequeña varilla. La habitación se llenó con un sonido profundo y envolvente que parecía tocar algo dentro de mí. Al principio, me sorprendió lo mucho que ese simple sonido podía afectar mi estado de ánimo, pero pronto, sentí como mi cuerpo se relajaba y mi mente se calmaba. Fue como si ese sonido hubiera desbloqueado algo, liberando una tensión que ni siquiera sabía que estaba allí. No era solo yo quien había tenido esta experiencia. En ese mismo retiro, conocí a María, una mujer que llevaba años buscando una forma de calmar su ansiedad. Había intentado de todo, desde terapias tradicionales hasta remedios naturales, pero siempre sentía esa tensión persistente. Durante una de las sesiones del retiro, donde el sonido del cuenco tibetano llenaba la sala, algo en ella cambió. Más tarde, me contó que mientras escuchaba las vibraciones del cuenco, sintió como si una pesada carga se fuera disipando de su pecho. No era un milagro instantáneo, pero a partir de ese día, María empezó a notar una mejoría en su ansiedad. Ella decía que esos sonidos resonantes parecían equilibrar algo dentro de ella, algo que llevaba tiempo fuera de lugar. A lo largo de la historia, muchas culturas han utilizado el sonido no solo para el disfrute o la comunicación, sino también como una herramienta de sanación. El concepto detrás de la sanación con sonido se basa en la idea de que todo en el universo, incluidos nuestros cuerpos, vibra a una frecuencia particular. Cuando estamos en equilibrio, nuestras vibraciones internas fluyen armoniosamente. Sin embargo, el estrés, las enfermedades y los desequilibrios emocionales pueden alterar esas frecuencias, y es entonces cuando surgen los problemas. La terapia de sonido ha sido una forma ancestral de restaurar esa armonía. El uso de cuencos tibetanos, como los que experimentamos en el retiro, es una técnica que ha sido practicada durante siglos. En el budismo tibetano, estos cuencos no solo producen un sonido, sino vibraciones que se cree penetran en el cuerpo, ayudando a liberar bloqueos energéticos. Recuerdo que el monje nos explicó que cada cuenco tiene su propia frecuencia, y que esos sonidos no solo afectan el oído, sino también las células mismas del cuerpo. Lo que sentí aquella tarde, cuando las vibraciones del cuenco viajaban a través de mí, fue algo difícil de describir, pero sin duda me dejó una sensación de paz. Pero los cuencos no son la única herramienta poderosa de sanación a través del sonido. Durante una conversación con Pedro, otro participante del retiro, me contó su experiencia con los mantras. Pedro había estado practicando yoga durante años y me explicó cómo la repetición de mantras le había ayudado a encontrar un sentido de calma que pocas otras cosas podían darle. Uno de sus mantras favoritos era Om. Según Pedro, Om no era solo un sonido, era el sonido primordial del universo, algo que, al recitarlo, lo hacía sentir en sintonía con algo mucho más grande que él mismo. Cada vez que recitaba Om durante su meditación, sentía como si su cuerpo vibrara con el universo, como si por un momento todo encajara en perfecta armonía. Yo también había escuchado sobre el poder de los mantras antes, pero fue gracias a Pedro que decidí probarlo por mí mismo. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, me senté en el suelo y comencé a recitar Om en voz baja. Al principio, me sentía algo extraño, como si mi mente resistiera la idea de que un simple sonido pudiera hacer alguna diferencia. Pero poco a poco, sentí como mi respiración se sincronizaba con el mantra y mi mente se fue calmando. Al terminar, aunque habían pasado solo unos minutos, me sentía más conectado conmigo mismo y con el entorno. Las historias de personas como María y Pedro, junto con mi propia experiencia, me hicieron darme cuenta de que la sanación a través del sonido no era algo esotérico o fuera de nuestro alcance. En muchas culturas, desde las prácticas chamánicas hasta los rituales religiosos, el sonido había sido utilizado para sanar tanto el cuerpo como el espíritu. En los rituales antiguos, los tambores, las campanas y los cantos sagrados eran herramientas para restaurar el equilibrio y armonía interior. El poder del sonido, como lo entendí después, no reside solo en los oídos. Es algo que afecta profundamente nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestra energía. Al igual que María sintió alivio de su ansiedad y Pedro encontró una conexión espiritual más profunda,
Todos tenemos la capacidad de utilizar el sonido como una herramienta de sanación. Hoy en día, aunque no siempre uso cuencos tibetanos o recito mantras, sí procuro incluir la sanación con sonidos en mi vida diaria, ya sea escuchando el suave murmullo de un río o simplemente poniendo música que me llene de paz. La verdad es que, desde esa primera vez que escuché el cuenco tibetano, he aprendido a apreciar más el poder de los sonidos que me rodean. Ahora, pasemos al punto número 8, que aborda la importancia de la naturaleza. Hace unos años, en medio de un momento de estrés abrumador en mi vida, decidí escapar por unos días a una cabaña en las montañas. Mi vida en la ciudad había sido intensa. Las pantallas, el ruido constante y las largas horas de trabajo me tenían al borde del agotamiento. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía una necesidad profunda de desconectar, de salir de esa rutina aplastante que me había absorbido por completo. Cuando llegué a la cabaña, me encontré rodeado de imponentes árboles y un aire tan fresco que, por un instante, me sentí renovado solo con respirar. Era un pequeño rincón del mundo donde todo parecía ralentizarse, y al día siguiente decidí caminar por el bosque cercano. Mientras avanzaba entre los árboles, con el crujido de las hojas bajo mis pies, algo cambió dentro de mí. Sentí una calma inesperada, una conexión que había olvidado que podía experimentar. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, mi mente se despejara por completo. No era solo mi experiencia. Recordé cómo muchas culturas indígenas han mantenido una relación sagrada con la naturaleza. Para ellos, la naturaleza no es un simple paisaje, sino una presencia viva, un ser al que debemos escuchar y respetar. Recordé haber leído sobre los nativos americanos, quienes consideraban los árboles y las montañas como maestros, guardianes de sabiduría. En esos momentos en el bosque, entendí por qué. Cada rama que se movía con el viento y cada río que fluía me enseñaban a dejar ir, a encontrar paz en lo sencillo, en lo constante. Lo mismo le ocurrió a Ana, una amiga cercana, que solía pasar los fines de semana en el campo cuando las presiones de la vida urbana la abrumaban. Me contaba que, después de una semana de trabajo agotadora, caminar descalza por la hierba mojada era su mayor alivio. No lo hacía por una moda de grounding, como la llamaban algunos, sino porque sentía que esos momentos la ayudaban a descargar la tensión acumulada. Al igual que muchos pueblos indígenas, Ana creía que la tierra absorbía el peso de sus preocupaciones cada vez que hacía contacto directo con ella. La ciencia, que siempre busca explicar lo que las culturas antiguas ya entendían, también ha demostrado los beneficios de estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, descubrí que los japoneses practican el Shinrin-yoku o baño de bosque, donde las personas simplemente caminan entre los árboles para reducir el estrés. En Japón, esta práctica no es solo un pasatiempo, sino un tratamiento médico reconocido por su capacidad para reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar el bienestar emocional. Ana, sin saberlo, estaba realizando su propio baño de bosque cada vez que escapaba al campo. Durante esos días en las montañas, también me di cuenta de algo más. La luz solar me estaba revitalizando. Me despertaba temprano, algo que nunca lograba hacer en la ciudad, y sentía la energía del sol tocando mi piel mientras me sentaba afuera, con una taza de café en mano. Sabía que el sol era esencial para producir vitamina D, pero no había considerado su impacto en mi estado de ánimo. Después de unas horas al aire libre, comencé a sentirme más relajado, más centrado. Recordé que la luz solar también ayuda a aumentar los niveles de serotonina, esa hormona de la felicidad que nos hace sentir más tranquilos y en paz. Marcos, un viejo amigo que había pasado una temporada viviendo en una comunidad rural, me contó algo similar. Me confesó que, al vivir rodeado de montañas y ríos, había aprendido que la naturaleza tiene su propio ritmo, y que al sintonizarse con él, encontraba una especie de equilibrio interno. No es solo estar al aire libre, me decía, es que todo se regula cuando sigues el ciclo natural, el amanecer, la brisa fresca de la mañana, la quietud de la noche. Todo tiene un propósito. Él había recuperado su energía, su claridad mental, simplemente al conectarse con ese flujo natural. El tiempo que pasé en las montañas me hizo recordar que todos somos parte de la naturaleza, aunque a menudo lo olvidemos inmersos en nuestras rutinas. Me di cuenta de que la ansiedad, el estrés, e incluso los problemas de sueño, no eran enemigos con los que debía luchar, sino señales de que me había desconectado de lo que realmente importa. Volver a la naturaleza, aunque fuera solo por unos días, me enseñó a escuchar de nuevo, a encontrar la calma en las hojas que caen, en el viento que susurra entre los árboles. Me enseñó a dejarme llevar por el ritmo de la vida, sin apresurarlo. Y así, entendí lo que las culturas antiguas ya sabían desde hace milenios. La naturaleza, con su poder inmutable y su sabiduría infinita, no solo es un lugar al que escapamos cuando necesitamos tranquilidad.
ese lugar al que siempre pertenecimos y en el que podemos encontrar, una y otra vez, nuestra propia sanación. Para cerrar este video, hemos explorado algunas de las técnicas ancestrales más poderosas para reconectar con nosotros mismos y restaurar el equilibrio en nuestras vidas. Ya sea a través de la respiración consciente, la meditación, el contacto con la naturaleza o el uso de plantas medicinales, cada práctica nos ofrece una oportunidad para sanar desde adentro. Recuerda que la autosanación no es un destino, sino un camino de autoconocimiento y transformación. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo mejorar tu bienestar físico, mental y espiritual, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos.